A ver, el último día antes de que se fuera la batería, estábamos intentando conseguir que el array que contenía los discos de nuestro programa creciera a medida que fuera necesario durante la ejecución del programa. Es lo que llamábamos un array dinámico, ¿vale? Y entonces estuvimos hablando de la función realloc. La función realloc que estaba por aquí. A ver, cuando el índice era mayor que el máximo, ¿vale? Cuando queríamos guardar un disco que ya no cabía en el tamaño del array que teníamos, entonces ejecutábamos realloc, ¿vale? Y tuvimos un problema que vamos a tratar de replicar ahora. Vamos a ver. El problema que teníamos es que no habíamos hecho esta parte. Aquí nos quedamos el otro día, ¿vale? Entonces, cuando el índice era mayor que el máximo o igual que el máximo, es decir, si inicialmente el máximo era igual a discos y discos es 16, habíamos reservado espacio para 16 discos, habíamos inicializado los 16 huecos a nulo y cada vez que pinchamos con el ratón guardamos un disco nuevo, incrementamos el índice. Cuando índice vale 16 es que índice está apuntando a la posición 17 del array que ya no cabe. Entonces en ese momento es cuando hacíamos el realloc y teníamos que reservar más memoria de la que teníamos. En concreto dijimos vamos a reservar el doble de la cantidad de memoria original. Modificamos la variable max y esto pues lo compilaba todo, pero nos dio un problema, ¿vale? Y es que cuando llegamos al máximo, pues no me va a dar el problema ahora porque cuando quiero que me falle, a ver, un momento, a ver dónde estoy. Sí, es que estoy modificando donde no es, vale. Aquí, este es el fichero que estoy modificando, ¿vale? Este era el problema que teníamos, ¿vale? Que nos daba la violación de segmento y estábamos ahí entre la batería al final de la clase y demás que no veíamos el problema. Y efectivamente no veíamos el problema porque no estaba. El problema no está aquí, no hay en ningún sitio hay un error. No hay un error, en nada de lo que estamos haciendo está mal hecho. El problema es que falta hacer una cosa. ¿Y por qué no lo vimos? Porque con todas las prisas y los nervios, a pesar de que yo os pedía que me dejarais leer la documentación, no me dejabais leer la documentación, y aquí explica la función realloc. Y yo trataba de decir, la función realloc lo que hace es intentar ampliar la zona de memoria, ¿vale? Del puntero que le pasamos. Si no puede, reserva memoria nueva con la cantidad que le estamos pidiendo y copia allí todo lo que tenemos, ¿vale? Pero no pone nada más. Si esto lo leéis entero, no pone nada más. Claro, entonces tenemos que entender, que es la parte difícil, es la parte oscura de este tipo de funciones en C. Tenemos que entender que no inicializa la memoria que has reservado. Igual que la función malloc tampoco la inicializa. Reserva memoria y ya está. Sin embargo, calloc sí que rellena todo con 0. ¿Vale? Entonces, si hay una función que te dice que rellena todo con 0 y en las otras no te lo dice, es que las otras no lo hacen. Claro, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros reservamos nueva memoria y decimos que ahora tenemos espacio para el doble de discos que antes, y realloc probablemente copie los primeros max discos que teníamos, todos los discos los copia a la nueva zona de memoria, el resto de memoria que queda en el array no está inicializado a 0, puede tener cualquier valor. Cuando después recorremos el array hasta el tamaño máximo del mismo, comprobando si es nulo o no lo que hay ahí, como no sabemos si lo ha inicializado a 0 o no, es posible que no lo haya inicializado, haya un valor distinto de nulo y nosotros pensemos que lo que hay es un disco. Al intentar ejecutar la función mueve o dibuja o cualquiera de ellas que accede a través del valor que hay en esa posición a un puntero de memoria, pues se produce la violación de segmento. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es inicializar nosotros la zona de memoria que acabamos de reservar y que no está rellena.
Si teníamos un tamaño de 16 discos que habían en el array, y ahora reservamos sitio para 32 discos, porque estamos multiplicando max por 2, pues tenemos que completar todos los 16 huecos que están vacíos poniéndolos a nulo, ¿vale? Y si le ponemos eso a nulo ahora, y compilamos, vamos a ver, ¿vale? Ahora ya no tenemos problemas, ¿vale? Podemos poner todos los discos que queramos, que cada vez que el array se llena, se multiplica el tamaño, se reserva el doble de espacio, si es necesario se copia allí todos los discos, inicializamos el hueco vacío y seguimos rellenando por el final, o sea, por donde íbamos rellenando, ¿vale? Podemos poner todos los que queramos. Bien, entonces, esta forma de utilizar arrays dinámicos está bien, es útil cuando lo que queremos guardar en ese array es un conjunto de elementos sin ningún tipo de orden, ¿vale? En principio nuestros discos, pues bueno, me da igual que el primer disco esté en la posición 0 del array o que el primer disco que yo hice pinchando con el ratón esté en la última posición del array. Pero imaginad que el orden de los discos fuera importante, ¿vale? Que necesitáramos dibujarlos para que se superpusieran en el orden exacto en el que los hemos creado. Entonces, un array como estos va a tener un problema en cuanto empecemos a borrar discos. Imaginad que ya tenemos el array con 20 discos y queremos borrar el que hay en el medio. Si el orden es importante, ¿qué pasa con el hueco que hemos hecho en ese array? ¿Qué tenemos que hacer con ese hueco? Tendremos que coger los discos que quedan a la derecha para vosotros, y desplazarlos todos una posición hacia atrás para que no quede hueco, porque el orden es importante en ese caso. Bien. La operación de desplazar todos los discos que hay a la derecha, ¿cuánto nos cuesta? Orden n, según el número de discos que hay a la derecha, porque hay que copiar todos. Bien. Si hubiera muchísimos discos, nos cuesta mucho tiempo, y sin embargo lo que estamos haciendo solo es eliminar un disco, ¿vale? El problema que tienen los arrays y los arrays dinámicos cuando queremos mantener los elementos en orden es justo ese, que necesitan reestructuraciones. Los arrays hay que estar reestructurándolos, moviendo elementos de un sitio a otro. Igual que tenemos problemas cuando borramos un elemento de mitad del array, también tenemos problemas si quisiéramos insertar un elemento a mitad del array, porque habría que hacer hueco, desplazar todos a la derecha y hacer hueco. ¿Lo veis? Bien, pues ese es el problema que vamos a tratar el problema principal que vamos a conseguir solucionar utilizando estructuras enlazadas, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué es una estructura enlazada? Una estructura enlazada es una estructura de datos en la que los datos están separados en nodos, ¿vale? Y los nodos están conectados unos con otros, de manera que se puede mantener el orden y que se sepa que este nodo va antes que este y este va antes que este. Y el contenido del nodo es la información que nosotros guardamos en la estructura. Bien. Esta estructura que estamos manejando aquí, que no es una estructura enlazada, simplemente es un array, mantiene todos los elementos de forma consecutiva. Pero como empecemos a hacer movimientos de un sitio a otro, para conseguir que se mantenga ese orden consecutivo, tendremos que estar moviendo elementos de un sitio a otro. Pero eso cuesta orden n, que es lo que acabamos de decir. Con una estructura enlazada, ¿cuánto nos costaría quitar un elemento de mitad de la estructura y mantener el orden de la estructura como estaba? Si tenemos un nodo que está enganchado a otro nodo, que está enganchado a otro nodo y quito el del medio, para mantener la estructura enlazada pero sin el nodo del medio, ¿qué tengo que hacer? Decir que este ya no va con el siguiente, sino con el siguiente del siguiente. ¿Lo veis? Es como si estuviéramos cosiendo. Como si estuviéramos cosiendo y quitamos un elemento del medio y conectamos el anterior con el del siguiente. Entonces, las estructuras enlazadas son muy eficientes para hacer eso, para poder quitar elementos del medio o añadir elementos al medio. ¿Bien? Porque lo podemos hacer en orden 1,
en orden constante. Nos cuesta solo la operación de inserción. No hay que reestructurar nada. ¿Se entiende? Las operaciones, las estructuras enlazadas también son muy buenas cuando queremos añadir elementos al final de esa cadena de nodos o al principio de esa cadena de nodos. Porque solo hay que coger un nuevo elemento y al último decirle que su siguiente es el nuevo. O hay que coger un nuevo elemento y decir que este va a ser el primero y su siguiente es el que antes era el primero. ¿Se entiende esto? ¿Esto a lo mejor es más difícil de ver? ¿Sí se entiende o sí es difícil de ver? Es difícil de ver. Vamos a ver. ¿Esto lo veis claro? Esto es una estructura enlazada en la que tengo tres elementos. Este elemento, su siguiente elemento es este, que es el B, y el siguiente elemento del B es el elemento C. ¿Vale? La estructura enlazada, como os digo, está formada por nodos. Y cada nodo tiene dos cosas: el contenido y un puntero o enlace o referencia, como lo queramos llamar, a quién es el siguiente nodo en la estructura. ¿Se entiende esto? Entonces, este primero lo podemos llamar cabeza porque es el primero, cabeza o primero. Su siguiente elemento es B, el siguiente elemento de B es C, y C, como es el último, no tiene nadie a continuación y lo podemos llamar cola. ¿Se entiende esto? Entonces, hemos dicho que eliminar un elemento en una estructura enlazada como esta es fácil, porque para eliminar el nodo B, lo único que hay que hacer es decirle a A que su siguiente es el siguiente del que estoy eliminando, ¿verdad? Y para insertar, imaginad que solo tenemos el A y el C conectados. El siguiente del A ahora es el C. Para insertar un nodo ahí en medio, pues lo que hay que decirle a A es que ahora su siguiente ya no es C, sino que su siguiente va a ser B. El siguiente del C es ninguno ahora mismo, porque es el final, solo tenemos tres elementos, y lo represento con esta cruz, ¿vale? Cada nodo lo estoy representando con una caja que lleva el contenido, que es la información que guardamos en la estructura, y otra cajita pequeña que lo que lleva es quién es su siguiente elemento. Y os he dicho, igual que es fácil y rápido añadir elementos y quitar elementos en el medio, también es fácil y rápido añadir elementos al final y al principio. Porque para añadir un elemento al final, lo único que hay que decir es: oye, elemento que estás en la cola, tu siguiente elemento es este nuevo. ¿Vale? Y para añadir un elemento al principio, ¿qué hay que hacer? Al nuevo elemento hay que decirle: tu siguiente elemento es el que antes era el primero. Y ya se queda conectado. Aparecería aquí un nodo conectado a este. La cabeza ahora sería ese. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto tenemos que ver cómo hacerlo con código, pero prefiero que veáis primero la idea y que os quede clara la idea. Veremos poco a poco todo esto y veremos que hay estructuras enlazadas que se llaman de simple enlace, como esta, en la que el elemento tiene un siguiente y ese tiene otro siguiente, y estructuras que se llaman de doble enlace, en la que cada nodo tiene dos punteros. ¿Quién es el siguiente y quién es el anterior? ¿Vale? Y tendremos que ver por qué es útil tener siguiente y anterior. Entonces, vamos allá. Ahí he cerrado que no era. Vamos a intentar convertir, y por eso tenía una copia del programa. A ver. Vamos a intentar convertir la aplicación que teníamos. ¿Dónde estás? La de los discos, que la tengo aquí igual, ¿vale? Exactamente igual que estaba. Pero vamos a intentar dejar de utilizar el array dinámico y pasar a utilizar una estructura enlazada para guardar todos los discos que vayamos creando. ¿Bien? Entonces, vamos a crear esa estructura enlazada
Y la estructura enlazada se compone, como hemos dicho, de nodos. Entonces necesitamos tener algo que represente un nodo. Y un nodo hemos dicho que tiene dos partes. El elemento en cuestión, que nosotros vamos a guardar un disco, ¿sí? Y un puntero, referencia o enlace a su siguiente nodo. Entonces, si nosotros hacemos una estructura, podremos guardar dos campos, el elemento y el puntero. Hacemos una estructura y la llamamos nodo, y dentro de nodo vamos a poner dos cosas, el elemento en cuestión, que nosotros queremos que sea un disco, ¿verdad? Y aquí tenemos que poner algo que nos permita conectar un nodo con otro nodo. ¿Perdón? La dirección de otro nodo. Entonces tenemos que poner un puntero. Bien, lo llamamos siguiente. ¿Sí? Pero ¿cómo pongo aquí el tipo de esa variable, de ese campo? ¿Qué tipo será? Será un puntero, pero ¿un puntero a qué? A disco no, porque disco es el elemento que hay dentro de los nodos. A nodo. Pero nodo no existe todavía. Nodo no existe como tal. Si luego queremos renombrar la estructura nodo, como nodo podremos hacerlo, pero de momento no existe nodo. Existe struct nodo. ¿Bien? De hecho, tampoco existe del todo, porque estamos a medio de definirla. Pero ya hemos visto que C nos permite hacer los tipos incompletos, ¿os acordáis, verdad? Que podemos hacer esto. Podemos hablar de estructura disco cuando todavía no está definida la estructura disco, siempre que estemos declarando un puntero a ella. Por eso existe en C las estructuras incompletas o los tipos incompletos, para poder definir estructuras de forma recursiva. Fijaos que esto es una definición recursiva de una estructura. Con esta definición, que es finita, tiene 4 renglones, estamos definiendo una estructura potencialmente infinita de grande, porque eso es una lista, un nodo que tiene una referencia a otro nodo, que tiene una referencia a otro nodo, que tiene una referencia a otro nodo. Eso es una estructura enlazada potencialmente infinita, definida de forma finita gracias a la recursividad. ¿Se ve? Bueno, pues ya tenemos nuestro nodo definido. Y vamos a trabajar con algo que sean punteros a nodo. Entonces yo me voy a crear un tipo, o un nombre mejor dicho, para lo que son los punteros a nodos, y lo voy a llamar nodo PTR. Entonces, ahora la palabra nodo PTR representa un puntero a una estructura nodo. ¿Se ve? ¿Se entiende esto? Esto que lo he hecho aquí, ya sabéis que lo puedo hacer también encima. Porque aunque todavía no esté la estructura nodo definida, puedo hablar de punteros a estructuras nodos, aunque no estén definidas. Y si lo pusiera encima, podría poner aquí que siguiente es un nodo PTR. ¿Vale? Eso lo podemos hacer. Pero si lo veis menos claro, lo dejamos como estaba antes. ¿Así lo veis más claro? Vale. Una vez que tenemos esto, yo ahora quiero que lo que antes llamaba D, que era en realidad mi array dinámico con todos los discos, lo que ahora quiero que eso sea es una lista de discos, ¿vale? Una estructura enlazada de discos a la que iré añadiendo nuevos discos conforme vaya haciendo clic con el ratón. ¿Sí? Entonces, vuelvo a mi PowerPoint y os enseño la idea. La idea es que inicialmente para mí la lista va a ser vacía, no va a tener nada. Antes tenía un array con capacidad para 10 discos o 16 discos, pero ahora yo inicialmente no tengo ningún disco, pues mi lista de discos inicialmente no tiene nada. Cuando haga clic con el ratón, crearemos un nuevo nodo para la estructura enlazada, y dentro de ese nodo pondremos el nuevo disco que hayamos creado, y siguiente, ¿quién será? Del segundo, pero no hay segundo, tenemos solo uno. Siguiente será nulo, porque todavía no hay ningún siguiente. Nuestra lista estará compuesta inicialmente, cuando hagamos clic por primera vez,
por un solo elemento, que aquí he llamado A. Cuando creamos el segundo, debemos modificar el primero. Entonces, cuando creemos el segundo elemento, cuando hagamos clic por segunda vez, ya tendremos una lista que será un puntero a una estructura nodo con un disco dentro. Y el segundo elemento de la lista, ¿dónde nos gustaría ponerlo? A continuación de A. ¿Verdad? Sin embargo, lo más fácil no es ponerlo a continuación de A. Efectivamente. Lo más fácil es ponerlo antes que A, porque si ya tenemos una lista con un nuevo elemento, es tan fácil como coger ese nuevo elemento y decir que ese va a ser ahora el primero de la lista y su siguiente será todo lo que hubiera en la lista. Entonces, cuando yo haga clic por segunda vez, lo más fácil va a ser hacer esto: crear un nuevo elemento, conectar su siguiente a lo que ya tenga la lista, sea lo que sea, y él se convierte en la lista o en el primero de la lista. ¿Se entiende? Cuando cree un tercero, haré lo mismo. De esta forma, incluso al principio podemos actuar de la misma manera. Cuando la lista es vacía, no hay nadie en la lista, y yo añado un nuevo elemento, ese elemento se convierte en el primero de la lista y su siguiente será lo que sea la lista, que será null. ¿Me seguís? Esto es difícil, ¿eh? Entonces, vamos muy despacito porque es difícil, pero no os perdáis. Si no lo entendéis, me paráis. Entonces, vamos allá. Vamos a cambiar el nombre de D por primero, o por lista, si os parece más claro. ¿Vale? Mi lista va a ser no un puntero a disco como era antes, sino un puntero a un nodo. ¿Vale? Ahora ya no necesito reservar la memoria que estaba reservando antes para D. Y no necesito inicializar esa memoria que estaba reservando para D. Lo que tengo que hacer, de hecho, cada vez que hago clic con el ratón no tengo que borrar nada ni ocuparme de nada, porque simplemente voy a crear un nuevo disco y lo voy a guardar en un nuevo nodo. Entonces, no tengo que liberar nada. Yo lo que necesito es crear el nuevo disco, y lo voy a crear en una variable de tipo disco, que esta sí la voy a llamar disco en pequeñito, disco con minúscula, y ese nuevo disco lo tengo que colocar dentro de un nuevo nodo. ¿Vale? Entonces al disco le pongo la cadena que ya le ponía antes, al disco le pongo el color que ya le ponía antes, el índice me da exactamente igual, no hago realloc, no hago nada de esto, y aquí lo que tengo que hacer es crear el nuevo elemento de la lista. ¿Vale? Entonces, para crear un nuevo nodo para la lista, uso una nueva variable de tipo nodo ptr y la llamo nuevo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo creo un nuevo nodo ptr? Necesito reservar memoria para una estructura de tipo nodo y rellenar sus dos campos, el campo disco y el campo siguiente. Reservamos memoria con malloc. ¿Vale? ¿Qué tamaño? ¿Qué tamaño reservamos? Struct disco no, porque estamos reservando memoria para un nodo. El nodo va a guardar dentro el disco. Entonces tenemos que reservar tamaño de struct disco, de struct nodo. ¿Sí? Ya tenemos un nuevo nodo. Vamos a ponerle al nodo su campo disco. ¿Vale? ¿Qué guardamos en su campo disco? Mi variable disco. El disco nuevo que acabo de crear. Y ahora, ¿qué ponemos en nuevo siguiente? Lo que tuviera la lista. Lo que ya fuera el principio de la lista, que hemos llamado lista. ¿Vale? Entonces aquí ponemos lista. ¿Sí?
Para que esto funcione, la lista inicialmente tiene que ser vacía. Entonces la inicializamos a nulo. Mi lista inicialmente es nulo. Cuando hago clic, creo un disco, creo un nuevo nodo, meto en el nodo el disco y a ese nuevo nodo le digo que su siguiente es lo que sea la lista, que es nulo, ¿verdad? Y una vez que he hecho eso, la lista, ¿ahora qué es? Nuevo, ¿vale? Una vez que el nuevo elemento es el primero de la lista y por lo tanto su campo siguiente apunta a lo que fuera antes el primero de la lista, la lista ahora, el primero de la lista es él. Entonces, nuevos flecha siguiente le asignamos lo que fuera la lista y a la lista le asignamos el nuevo nodo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas? Lista. ¿Lista qué? O sea, disco y nodo, vale, pero lista Lista es un puntero a un nodo que va a llevar los discos que tú vayas creando. que llevará, si es un puntero a un nodo, apuntará a un nodo y un nodo tendrá dentro un disco y su siguiente nodo. El primero es nulo. Como inicialmente la lista está vacía, pues decimos que mi primer nodo es null, no tengo nodo. Cuando hago clic con el ratón y creo el primer nodo, a ese primer nodo le digo que su siguiente es lo que ya fuera al principio de la lista, que era null. Y ahora mi lista pasa a ser el nuevo nodo. El problema ahora mismo es que solo podemos tener dos nodos, ¿no? ¿Por qué? Cuando hagamos el segundo clic, ¿qué pasará? Cuando hagamos el segundo clic, crearemos un nuevo nodo, que será una caja azul como esta, vacía. A esa caja vacía le guardaremos dentro la letra B, que será el segundo disco. A la parte de la derecha de la caja, que es el siguiente de ese nodo, le vamos a decir que es lo que sea la lista, es decir, este. Y cuando hayamos hecho eso y tengamos este nodo conectado con este, la lista diremos que ahora es el nuevo nodo. Y por eso se queda así. ¿Sí? ¿Se ve? Estoy insistiendo mucho en que me digáis si no lo veis, ¿eh? Vamos a estar haciendo ganchillo hasta el final del cuatrimestre. Ganchillo porque vamos a estar todo el tiempo conectando nodos unos con otros, hacia adelante, hacia atrás, saltando, haciendo nudos, todo el tiempo vamos a estar haciendo eso. Entonces tenemos que tener muy claro y ser capaces de ver en nuestra cabeza que este nodo está enganchado con este, y entonces lo suelto y pongo otro en medio, y ahora el primero ha cambiado o no ha cambiado. Todo esto lo tenemos que tener muy claro, porque es lo único que vamos a hacer hasta el final del cuatrimestre. ¿Seguro que lo veis? Con esto estamos creando una estructura enlazada que va creciendo cada vez que hacemos clic y vamos añadiendo un nuevo nodo que se convierte en el primero de nuestra lista. El nuevo se convierte siempre en el primero de la lista. La lista cada vez es más larga. El disco que puse por primera vez será el último de la lista. El último disco que haya añadido será el primero de la lista. ¿Se entiende? Y me falta modificar la parte en la que yo antes recorría el array para mostrar los discos y finalmente recorría el array para liberar los discos. Entonces ahora tengo que hacer un recorrido de esa lista, ¿vale? Entonces para hacer un recorrido de una lista que ya está creada, lo más interesante que va a ser crearme una nueva variable que no la voy a llamar lista, sino la voy a llamar auxiliar, y decir que esa variable inicialmente apunte a donde sea el principio de la lista. Es decir, quiero que aux tome el valor de mi lista.
mostraré el disco que hay ahí y a continuación le diré a AUX, oye, quiero que tomes el valor de tu siguiente nodo. ¿Vale? ¿Cómo haremos eso? Haciendo que AUX tome el valor de AUX flecha siguiente. Entonces AUX apuntará a B. Dibujaré el disco que hay ahí y diré, oye, quiero que ahora AUX valga lo que diga, lo que valga AUX flecha siguiente, con lo cual será el tercer nodo. ¿Hasta cuándo estaré haciendo AUX toma el valor de AUX flecha siguiente? Hasta que AUX valga nulo, porque eso significará que ya no hay más elementos. ¿Bien? Pues eso. Sí. Si tuviéramos, por ejemplo, 4 elementos, Sí. el problema que yo veo ahí es que a A no se puede acceder directamente, ¿no? Al último elemento no podríamos acceder directamente, tenemos que recorrer la lista entera. Efectivamente. O sea, cuando sigamos avanzando veremos las propiedades que tienen las estructuras enlazadas y veremos que para acceder directamente a un elemento cualquiera, el último, el primero no, uno del medio o el último en este caso, tenemos que recorrer toda la lista. Y eso es orden n. Nos cuesta tanto trabajo como elementos tenga la lista. Sin embargo, cuando teníamos el array, para acceder directamente, podíamos acceder con el índice en orden constante, en orden 1. En eso son mejores los arrays. ¿Vale? Entonces, siempre vamos a estar con las mismas decisiones. Tenemos que llegar a un equilibrio. ¿Qué quiero? ¿Que sean rápidas las inserciones al principio de la lista o al final de la lista? ¿O quiero que sea rápido el acceso indexado? Según lo que yo necesite para mi aplicación, tendré que usar una estructura u otra. Entonces, por eso es importante conocer las diferencias, las ventajas y los inconvenientes de cada forma de representar las estructuras de datos. Porque según la aplicación, según el uso, necesitaremos una u otra. Entonces, para hacer ese recorrido e ir dibujando todos los discos que contiene nuestra lista, usamos una variable auxiliar que inicialmente valga lo mismo que lista, es decir, el primer elemento de esa estructura. Y ahora, mientras que eso no sea nulo, lo que yo tengo que hacer es ir viendo el disco que hay en el nodo. Me creo una variable auxiliar d en la que voy a guardar el disco que contiene el nodo actual, el nodo que estoy examinando en esta iteración, ¿vale? Una vez que lo tengo, ya no me preocupo de que sea nulo porque seguro que no es nulo, ¿vale? Si ahí he guardado un disco, seguro que no es nulo. Ese disco está en el nodo porque lo he guardado yo y no es nulo, seguro. ¿Se entiende? Esta es la diferencia con el array. Antes tenía hueco para guardar disco, pero tenía que saber si el hueco estaba relleno o no. Ahora, si tengo un nodo en mi estructura enlazada, es porque hay un disco de verdad dentro. Entonces, si lo tengo, lo dibujo. Y una vez que lo he dibujado, avanzo. Y en AUX, para avanzar, digo que tome el valor de su campo siguiente. ¿Se ve? AUX apunta al primero de la lista. Lo dibujo. Y ahora AUX quiero que tome el valor de el siguiente nodo de él mismo, el siguiente a él mismo. Compruebo si he llegado al final. Si no he llegado al final, vuelvo a dibujar mi disco. ¿Se ve? ¿Dudas? Desde el principio no me digáis, concretad un poco más. AUX apunta inicialmente a donde apunte lista, que es el nodo que tiene el disco C. Dibujo el disco C y ahora en AUX almaceno lo que tenga AUX flecha siguiente, que es este campo de aquí. Pues AUX flecha siguiente es P. Entonces no lo guardas, ¿no? ¿Perdón? C en AUX no lo guardas. AUX tiene un puntero al nodo que contiene la C. Que en ese caso es B. Cuando en AUX almaceno
aux flecha siguiente, ahora aux tiene un puntero al nodo que contiene la B. Cuando a continuación haga que aux almacene lo que tenga aux flecha siguiente, aux será un puntero al nodo que tiene la A. Y la siguiente vez tendrá nulo y entonces se romperá el bucle. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Lo vemos o no? ¿Dudas? Nos queda liberar toda la memoria que hemos reservado. ¿Vale? Hay que liberar varias cosas. Hay que liberar el contenido, es decir, los discos, y hay que liberar también la memoria que ocupa cada nodo de mi estructura. ¿Vale? Entonces, si cuando termina el programa mi variable lista apunta al primero de todos los nodos, lo que yo puedo hacer es coger y liberar la memoria del disco que contiene ese nodo. ¿Sí? Y una vez que he liberado la memoria que contiene ese nodo, pues a mí lo que me interesa es liberar el nodo completo y continuar por el siguiente elemento. Pero ojo aquí, yo puedo saber cuál es el siguiente elemento directamente haciendo flecha siguiente, pero tengo que hacer eso antes de liberarlo. ¿Vale? Entonces necesitamos una variable auxiliar también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mientras que lista sea distinto de nulo, aquí tengo que hacer dos cosas. Borrar el disco al que apunta lista y después borrar el nodo al que apunta lista. Y a continuación tendré que hacer que lista apunte al siguiente. ¿Sí? ¿No lo veis muy claro? Yo cojo aux y lo igualo otra vez a lista. ¿Sí? Y una vez que tengo aux igualado a lista, aux me apunta a este nodo de aquí. Por lo tanto, yo puedo acceder al contenido y borrar el disco que hay ahí. Una vez que he liberado esa memoria, lo que voy a hacer es que lista apunte al siguiente nodo. Y una vez que lista apunta al siguiente nodo y ya la lista es solo esta parte de aquí, entonces borro el nodo que se me ha quedado desconectado, que estará aquí suelto, pero lo tengo sujeto con aux. ¿Lo veis esto? Yo cojo aux y lo igualo a lista. Por lo tanto, a partir de ese momento, pues aux me apunta al primero. Y a continuación digo, oye, lista, apunta al siguiente de ti mismo. Y ahora cojo y digo, borramos el disco que hay aquí y borramos todo el nodo apuntado por aux. Y volvemos a empezar. Aux toma el valor de lista, que será este. Lista tomará el valor de su siguiente y borramos el contenido de lo apuntado por aux y borramos lo apuntado por aux. Así mientras que la lista no se vacía. ¿Sí? Me creo mi variable de tipo puntero a nodo. La lista hago que apunte al segundo elemento. Y ahora borro, creo que es libera, como se llamaba, o borra lo que contiene el nodo apuntado por aux. El nodo apuntado por aux, que es el disco. ¿Sí? Una vez que he borrado el contenido del nodo, libero la memoria del nodo. ¿Sí? Y como lista
ya está apuntando al segundo elemento. Cuando empiece otra vez la iteración, pues aux apuntará al segundo elemento, lista apuntará al tercer elemento, borraremos el segundo disco, borraremos el segundo nodo y volveremos a empezar, pero esta vez aux apuntará al tercer elemento. Lista apuntará a null, borraremos el tercer disco, borraremos el tercer nodo y cuando empiece otra vez la comprobación del bucle, como la lista ya es null, termina. ¿Sí? Bueno, pues ya está. En principio, si no nos hemos equivocado, debería funcionar. Vamos a ver. ¿Qué clase siguiente? ¿Cómo? Es el de array, creo. ¿Qué es el de array? Este es el de array porque estamos en clase 8, ¿verdad? Era raro que no tuviéramos ningún error sintáctico. A ver, dice que la D está sin declarar en la línea 65. Esto que hay aquí. ¿Vale? Ese free D liberaba el array dinámico entero, que es lo que estamos haciendo aquí. ¿Vale? Y un max hay por ahí, ¿no? No es borra, sino libera. Y tenemos un max en la 20. En la línea 20, aquí. ¿Vale? Ahora sí. Todos son ceros porque como no estamos incrementando índice, como ya no estábamos usando índice para el array dinámico, pues siempre vale 0. Vamos a hacer que aumente, aunque solo sea para que tengan números diferentes. Aquí. Bien. ¿Vale? Entonces tenemos nuestra lista o estructura enlazada conteniendo todos los discos que vayamos añadiendo. Cada vez que añadimos un disco, el único coste que lleva a añadir un disco nuevo es crearlo y hacer la conexión del nodo. Solamente hilvanarlo, conectar el nuevo nodo al principio de esa lista. Antes, cuando alcanzábamos el tamaño máximo del array, teníamos un coste mayor, porque había que reservar el doble de memoria y copiar todos los discos ahí. Bien, esa operación es costosa. Quizá con 80 discos no sea muy costosa, pero si estamos hablando de millones, pues no es lo mismo tener que copiar 1 millón de elementos a otro array dinámico que simplemente conectar el nuevo nodo al millón de nodos que ya tenemos en la lista. ¿Vale? ¿Se ve? ¿Dudas? Vamos a repasar esto todo lo que haga falta. Nos vamos a pasar de aquí hoy. Volvemos al principio, tenemos nuestra estructura nodo que representa un elemento de la estructura enlazada. Por lo tanto, tiene que tener siempre un campo como mínimo que contenga el dato, el valor que queremos guardar en esa estructura enlazada, y tiene que tener un puntero a ella misma para poder enlazarla. ¿Vale? Va a ser conveniente siempre, normalmente va a ser conveniente tener un tipo nuevo, un nombre nuevo para lo que sea punteros a estructuras de tipo nodo, porque vamos a manejar punteros continuamente a nodos. ¿Vale? Unas veces un puntero a nodo será, como en este caso, lo que nos represente la lista completa. Otras veces será una posición por la que vamos recorriendo la estructura enlazada. ¿Vale? Pero en todos casos es lo mismo, es un puntero a un nodo. ¿Se ve? Fijaos en un detalle importante. A ver, yo quito esto que había hecho aquí y lo dejo como estaba originalmente. Así. Entonces tengo esto. Fijaos que por la forma en la que voy añadiendo, si yo estoy añadiendo elementos, como en este caso, que tienen realmente un orden preestablecido como es
el alfabeto, estoy añadiendo la A, luego añado la B, luego añado la C. Al añadir como estamos haciéndolo, que es la forma más sencilla de hacerlo, es decir, añadir por el principio, estamos construyendo una secuencia de elementos en el orden inverso al que me interesa. ¿Lo veis, verdad? Cuando yo quisiera borrar un elemento, lo más fácil, ¿cuál es el elemento más fácil de borrar en esta estructura? El último que he añadido, que es el primero de la estructura. ¿Lo veis? Es lo más fácil de borrar porque solo hay que conectar lista al siguiente de lista y borrar esta estructura. ¿Bien? Sin embargo, estoy borrando el último elemento que añadí. Entonces, esto que aquí yo lo he llamado lista, en realidad, ¿qué forma tiene? ¿Alguna vez habéis limpiado platos? Muchos platos. Y cogéis un plato y lo ponéis limpio, y ponéis otro plato y lo ponéis limpio, y ponéis otro plato y lo ponéis limpio. Cuando vais a coger un plato de ahí, ¿cuál cogéis? El que está arriba del todo, ¿no? Que es el último que habéis limpiado. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué es? Una pila. ¿Vale? Entonces, la estructura que acabamos de implementar es una pila, aunque yo la esté llamando lista porque me representa una lista de discos, ¿vale? Pero por la forma en la que estoy añadiendo y luego eliminando los discos al borrarlos, es una pila, ¿vale? Porque el primero siempre es el último que añadí, ¿bien? Y el primero que añadí siempre es el último que puedo sacar. A no ser que haga operaciones más costosas, como decíamos antes, de recorrer todo para buscar de verdad el último. ¿Vale? ¿Se ve? De verdad. Lo que vamos a hacer mañana es empezar a borrar elementos de esta estructura. Porque lo que yo quiero es que los discos, conforme vayan cayendo y se salgan de la pantalla, desaparezcan de la estructura. ¿Para qué? Para no tener que estar animando, moviendo y dibujando discos fuera de la pantalla que no se ven. Entonces, si yo quiero seguir haciendo así con el ratón, como hacía antes, pinchando sin parar de crear discos, conforme vayan saliendo por abajo, desaparecerán, no ocuparán memoria y yo solo tendré que animar los discos que haya en imagen. ¿Se entiende? ¿Dónde va a estar el problema? Que los discos van cayendo cada uno a una velocidad, o aunque caigan todos a la misma velocidad, si los he dibujado inicialmente a diferentes alturas, es posible que el disco que yo necesite borrar, imaginad que dibujo esto así, cuando yo hago esto, el disco primero que hay que borrar no es el 17, que sería el más fácil de borrar, porque sería el que está apuntado por la variable lista, es el primero, el último que añadí. Tengo que borrar uno del medio, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo borrar uno del medio y los problemas que pueden surgir al borrar uno del medio. Claro. Estamos dibujando nuestra estructura, pero hay que borrar el círculo que va por aquí abajo. Eso significa que habrá que enganchar este con el siguiente, ¿vale? Eso lo veremos mañana. De verdad, nos quedan 7 minutos. Si no entendéis algo, preguntármelo. ¿Vale?